Hola mis maruteros, pues aquí estoy para ustedes. Miren, este video es para terminar de darle los últimos consejos si usted va a hacer un viaje y principalmente si el viaje que usted va a hacer es a Cuba. Porque es completamente diferente que ir a otros lugares de viaje. Primero, antes de empezar a contarles a ustedes sobre los consejos y ya los últimos detalles del viaje, quiero darle y hacerles llegar 1.000.000 de gracias a aquellas personas que están siguiendo mis videos desde México, desde Argentina. Un beso bien grande aquí en Estados Unidos. Y yo sé que en Cuba hay algunas personas que lo están viendo, pero todavía las estadísticas de YouTube no reflejan que en Cuba se estén viendo mis videos. Yo les agradezco, les mando miles de bendiciones a todos los mexicanos, a todos los argentinos y a los que viven en los Estados Unidos. Estoy muy contenta con los resultados de mi canal y pues entonces ahora sí voy con ustedes con lo que les traigo hoy, que es precisamente otros consejos más para preparar un viaje, principalmente a Cuba. Yo no sé, tú en Argentina, que estás fuera de Argentina, cómo es el viaje tuyo para ver a tus familiares. Yo no sé, mexicano, tú que estás fuera de México, cuando vas para México de visita a ver a tus familiares, no sé cómo será tus preparativos, pero sí les digo que el de los cubanos es muy diferente. Y ahí voy con el primer consejo. Bueno, viene siendo el sexto consejo, porque esto tuvo una primera parte y esta es la segunda parte. El consejo número 6 que les voy a decir ahora. Pues el consejo número 6 tiene que ver cómo es que tú puedes acomodar la maleta. Bueno, voy a hacer una demostración con la maleta de mano. Y voy a virar un poquito la cámara para que ustedes vean cómo te es más cómodo y te puede quedar la maleta sin ningún espacio vacío. Para allá vamos. Miren, aquí está la maleta. Miren lo que yo hago. La ropa la doblo así, las hago rollitos. Rollitos, 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 rollitos. Y entonces la voy acomodando así. Voy a sacar estas para hacer una demostración. Ustedes están viendo. Yo la hago así, la doblo así y después la hago un rollito y la voy acomodando así. Si tengo que meter algo como esto, busco una esquinita que esto quede así de esta manera. Entonces, como ven, todo lo hago rollito, todo lo hago rollito, todo lo hago rollito y es más práctico, es decir, es más práctico para a la hora de acomodar el maletín, es mucho más práctico. Como ustedes ven, así sucesivamente vamos preparando el maletín. En este caso es el maletín de mano, el que va contigo arriba. Todas las cosas las doblas así y después las haces un rollito. Y eso va quedando ahí, que no queda espacio alguno. Miren, voilà. Miren la maleta. Pues este es el consejo número 6. Vamos para el consejo número 7. Consejo número 7. Mire, el consejo número 7 es que no bote ningún comprobante. Ya yo he tenido amargas experiencias con botar comprobante. Después les voy a hacer una historia que me pasó el Día de las Madres. No bote los comprobantes porque a veces usted compra algo que usted cree que le va a gustar a un familiar y quizás yo me gusta enseñar o preguntar qué quiere, qué es lo más importante que quiere que te lleve. Y entonces cuando a veces pienso que hay algo que a mí me gusta, a esa persona no le gusta. Y entonces, bueno, pues yo guardo todos los comprobantes por si acaso. Hasta guardo las etiquetas. No quito las etiquetas de los precios hasta que yo esté segura que es verdad que eso va en la maleta.
no bote los comprobantes. Mire, no bote los comprobantes para nada. Ni para cuando usted va de viaje, ni para nada. Porque después en otro video le voy a hacer la historia de lo que me pasó el Día de las Madres. Miren, pues aquí les enseño. Aquí yo hago una lista. Este es el consejo número 8. Yo hago una lista de las cosas que me quedan pendientes, las voy enumerando y ¿qué es lo que hago? Que según lo que voy comprando, que ya compré, lo tacho y entonces pues voy tachando lo que voy comprando y así no se me queda nada pendiente, porque a veces al final te das cuenta que se te olvidó X cosas y ya no hay solución. Bueno, seguimos. Y pues aquí tengo el consejo número 9. Usted cómprese una pesita. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lleno el maletín con X artículo y lo peso, y un ejemplo me da 20 libras, para poner un ejemplo. Lo anoto en un papel, anoto 20 libras. Después cojo una bolsita y la lleno de cosas y la cuelgo aquí. La peso, esa me dio 8 libras, la anoto, entonces 20 más 8, 28. Vuelvo la bolsita y así voy acomodando en el maletín y así sucesivamente. Vuelvo a poner otra vez, llenar la bolsita y la pongo aquí con artículos que voy a llevar. La peso, me da un ejemplo 10 libras. Bueno, pues 28 que ya tengo dentro del maletín, más 10 libras más son 28 y 10 son 38. Y así hasta que llego a las maletas de 50 libras. Esta es una manera de llenar, es decir, de acomodar y llenar el maletín. Esto no falla, porque yo lo he hecho y después compruebo en una pesa de esas de pie, que yo me paro, me peso, me bajo y entonces subo con el maletín el total del peso, le resto después lo que yo peso y me da lo que contiene, las libras que contiene el maletín. Eso yo lo he comprobado y ha sido exactamente como mismo con esta. Yo he pesado y me da lo mismo y me sale el peso. Nomás no tengo que ir a ningún mercado a llevar el maletín, como hay personas que van a los mercados a llevar el maletín para pesarlo, o no sé de qué manera es que ustedes hacen su embalaje, es decir, sus equipajes. Mis maruteros, yo espero que estos pequeños consejos, más los primeros que les di en el primer video, les sea de mucha utilidad. Recuerden que aquí todo es gratis. Suscríbase, comparta, déjeme sus comentarios y hasta los besos son gratis. Y si suena la campanita, que hace rato que no la sueno, YouTube le hará llegar todos mis videos. Un beso bien grande y pues casi ya me voy de viaje. Pero sigo con ustedes. Recuerden que yo hago una parte, pero la más importante la hacen ustedes. Bye.